Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Antes de leerlo, la semana pasada recordaba algunos cantos y decíamos que por allá en la década cuando yo me convertí, que fue a finales de los 80, pues cantábamos cantos que tenían que ver con la venida del Señor Jesucristo. Y creo que la mayoría de los cantos que me acordé eran cantos más de la década de los 80 o anteriores. Pero les decía la mañana que justo en esta semana, pensando en cantos ya más de la década de los 90, me recordé de algunos cantos que a lo mejor los que están por allá de la década de los 90 los podrán ubicar o escuchar. Cantos que están relacionados con la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia. Por allá del año de 1993, Crystal Lewis, ella tiene un canto que es Regresarás por mí, se llama el canto. Regresarás por mí, y firme estaré esperándote. Entonces habla de la venida del Señor Jesucristo. En el año del 94, por ahí Jaime Murrell también, en su disco de Cristo Reina, hay un canto que también cantamos todavía, de hecho, de repente lo cantamos acá también en la congregación, Pon aceite en mi vida, Señor, que en la parte del coro dice, y me gozaré, y me alegraré, y en la parte final dice, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Habla del ver al Señor, de estar en el último tiempo. Marcos Witt en el 98, y todo ojo lo verá, y todo ojo le verá. Entonces habla de la venida del Señor Jesucristo. En los 2000, Marcos Witt, Danilo Montero, también Luis Enrique, Él volverá. Habla de la venida del Señor Jesucristo. Allá en los 90 hubo un grupo peregrinos y extranjeros también, un canto, vuelve, vuelve. Oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La novia dice, vuelve, oh, vuelve. Entonces, ¿de qué habla? Del regreso del Señor Jesucristo. Yo creo que sí, muchos a lo mejor se acordarán de él. También es de los 90, pero era canto un poquito más conocido y muchos cantaban que iniciaba, me gozaré. Ay, sí, me alegraré y cantaré al Señor. ¿Qué más dice? Por llegado las bodas del Cordero. Ay, a ver. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino, lino limpio y resplandeciente para recibir. ¿De qué habla? Sí, ya estas se las supieron más, varias. Pero, vea, ¿de qué habla? La venida del Señor. Este canto es de los 90, Proyecto AA, Marcos Witt. Allá en 1990 salió este canto y lo cantábamos en las iglesias y hablábamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y yo recuerdo en la congregación de nosotros que hicimos, éramos mucho de pasar los domingos coros, o entre semana en los servicios pasaban los hombres o pasaban las mujeres y cantaban. Y había un canto que se cantaba mucho también, que es canto más como de himnarios, que es: esperamos la mañana gloriosa cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel. Ya, ahí le paramos, ¿no? Porque luego me emociono y me voy largo, ¿eh? Vamos a Mateo capítulo 24, el versículos 4 y 5, pero es justo esto que decíamos, creo yo que en la década de los 80, 90 cantábamos acerca de esto, de la venida del Señor. Hoy ya no es tan común. Puede decir, si hay cantos, yo creo que si buscamos vamos a identificar algunos, pero en aquellos años era un poco más frecuente. Y era algo que lo cantábamos en nuestras liturgias, en nuestros servicios, eran parte, lo cantábamos frecuentemente, y creo que en nuestra mente estaba eso: el Señor viene pronto, o nos vamos con Él. Estaba en nuestra mente. Entonces, bien, la palabra de Dios nos anima para hablar acerca de estos temas. Y el Señor Jesucristo, entonces, Mateo capítulo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie
os engañe. Ahí hablamos y terminamos ahí la semana pasada. Y hoy quiero hablar del versículo 5, que es: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, Señor Jesucristo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa ungido o Mesías. Esta palabra es relacionada con el Mesías prometido, con el ungido prometido, con el que habla la Escritura, aquel que el pueblo judío ha estado esperando durante tanto tiempo, que cuando vino en su primera venida, incluso para ellos pasó desapercibido porque lo esperaban de una manera en la que el Señor no llegó. Esperaban a un líder político, esperaban a un libertador, a alguien que viniera y gobernara con poder, y el Señor llegó humilde en un pesebre. Llegó humilde a venir a dar su vida en rescate por nosotros. Por eso para el pueblo judío pasó desapercibido y siguen ellos esperando al ungido, al Mesías prometido. Y el Señor Jesucristo dice, van a venir muchos en mi nombre. Y a medida que el tiempo del fin se va acercando, esto será más común y más común. Y miremos, desde el siglo pasado creo yo que cada vez más se incrementa alrededor del mundo personas que se autodenominan el Cristo. Si usted se pone a buscar, va a encontrar gente alrededor del mundo, en diferentes partes, diferentes países, que se hacen llamar el Cristo. Algunos ejemplos, hermano. Mire, este hombre que murió en el 1958, él fue acá en Estados Unidos. Este hombre, mejor conocido como Krishna Benta, que es Francis, es su nombre de pila, Francis, pero más conocido como Krishna Benta, él estableció su secta, y en su secta él decía que él era Cristo, que había venido al mundo. De hecho decía que venía de un planeta, y hasta daba el nombre del planeta de donde él venía. Mencionaba cómo hace miles de años a través de naves habían mandado del planeta de donde él había salido a los humanos a esta tierra. Y además traían una serie de locuras, pero este hombre se decía que era el Cristo y tenía sus seguidores. Y eso fue a principios o bien mediados del siglo pasado. Pero después de él vienen más, y cada vez es más frecuente ver a hombres que se autodenominan el Cristo. Este hombre que aparece aquí en pantalla es Sun Moon, mejor conocido como el Reverendo Moon. Él es en Corea del Sur. Él ya falleció en el año 2012, pero él, en la secta que él levanta, se autoproclama Dios. Y junto con su esposa, de hecho en su secta también los tienen reconocidos como el primer Adán y la primera Eva, que a través de ellos venía toda la raza humana. Pero él se autoproclamaba el Cristo, y a pesar de que murió, aún lo siguen reconociendo como el Mesías del que hablaba la Escritura. Ahora, en Corea del Sur, hermano, llama la atención que este es solamente un ejemplo, pero que si usted busca, cada vez hay más doctrinas, que de hecho sectas que están relacionadas entre ellas, que surgieron prácticamente de donde mismo, donde cada una de estas sectas, quienes se levantan como líderes, se han autoproclamado el Mesías. Son el Cristo encarnado. O bien dicen que el Espíritu de Cristo posa sobre ellos, en el sentido de que ellos son la revelación de Dios, que vienen a hablar ahora a su pueblo y se proclaman como el ungido para su pueblo. Y son sectas que tienen miles de seguidores. No hablamos de iglesias de 100, de 200, de 1000 personas. No, hablamos de miles de personas en estas congregaciones. Y este fenómeno se está dando mucho en Corea del Sur, pero ahí es por poner un ejemplo, que él fue de los primeros que el siglo pasado se autoproclamó Dios. Y después de él vienen muchos que han estado surgiendo, y que si usted busca hasta hoy en día siguen surgiendo. El mes pasado que veíamos sectas, mencionábamos acerca de una que incluso está llegando ya hasta este tiempo acá en nuestra región. Tuvimos una experiencia el año pasado en la Alianza de Pastores, donde yo había visto el logo de esta secta porque justo la había estudiado, porque alguien había llegado a tocar el tema conmigo en la oficina. Y en esta secta, que es de Corea del Sur, pues prácticamente ubicaba yo el logo. Y hubo una publicidad por ahí que iba a salir en la alianza con algunos pastores de un evento que estaban promoviendo, y veo el logo y a mí se me hizo, vi el logo, y ya sabes que yo lo he visto este logo, en alguna parte he visto este logo. Y
pensando de dónde lo vi, me acordé. Y voy y lo busco y era el logo de esa secta. Y ya están estableciendo iglesia aquí en Tijuana, ya están estableciendo iglesia acá, y están teniendo adeptos, sus seguidores, donde prácticamente su líder también se autoproclama prácticamente el Cristo. Pero así hay muchos en Corea del Sur. Aquí es uno de ellos, el reverendo Moon. Y mencionar otro, esto es en Brasil. Este hombre se dice, de hecho hasta él pidió que se le reconociera en su nombre como Inri Cristo, aunque su nombre es Álvaro Tais, él pidió que así se le reconociera como Ingrid Cristo. Y él vive en Brasilia, y de hecho dice que Brasilia, el lugar donde él vive, es la nueva Jerusalén de la que habla el Apocalipsis. Casualmente en Corea del Sur está sucediendo algo similar con estas sectas que están surgiendo. Ahora sí que todas estas sectas que están surgiendo, que están autoproclamándose Mesías, el lugar donde ellos viven o la ciudad donde ellos radican o de donde surgió esta secta es la nueva Jerusalén. Dicen, oye, pues la nueva Jerusalén no está en Brasil, está allá, está acá. Este es otro ejemplo, el de Brasil. O nomás, este es un ruso que en el año 1990 él tuvo esta revelación y también él se reconoce como el Cristo. De hecho, él en Siberia compraron unos terrenos de muchas hectáreas y ahí sus seguidores se han ido a vivir ahí junto con él. Ahí él vive como un Dios, lo reconocen como un Dios, como el Cristo encarnado. Y un último ejemplo que quiero poner, y nada más, o sea, le pongo ahí algunos ejemplos, hermano, pero esto es para que vea que esto es cada vez como más frecuente y es algo muy común que se está dando. Y el mismo Señor Jesucristo habló de que esto al final de los tiempos comenzaría a suceder, comenzaría a pasar. Este hombre que aparece aquí en pantalla es José Luis Miranda, o José Luis de Jesús Miranda. Él es el fundador de la iglesia Creciendo en Gracia. Yo escuché de esta iglesia Creciendo en Gracia a inicios de los 2000. Y en la década ahora sí que la primera década de este siglo, entre el 2000 y 2010, fue más, en la iglesia donde nosotros congregamos, que era de Asambleas de Dios, fue más conocido aún porque hubo un ministro de Asambleas de Dios que cayó en el engaño de esta secta. Hablo de un hombre, hijo de pastor o hijo de pastora, ministro en el concilio donde nosotros estábamos, que predicaba de la palabra del Señor, que iba a congresos, que hablaba de Dios, que Dios lo usaba tremendamente, que cuando este hombre surgió, José Luis Miranda, que se autoproclamaba el Cristo encarnado, este joven que Dios lo usaba tremendamente predicando en retiros, convenciones, recorriendo el país prácticamente, compartiendo de la palabra, fue engañado. Y él se convirtió en uno de sus seguidores durante algunos años. De hecho, fue líder de la iglesia, lo convirtieron en líder de la iglesia en Costa Rica, en el país de Costa Rica. Y ahí él sirvió por más de 3 años en Costa Rica como líder de la iglesia. Gracias a Dios que después abrió los ojos y regresó reconociendo su error. Pero este hombre que predicaba la palabra de Dios, que era usado por Dios, que ministraba a otros y era de bendición para muchos, fue engañado. Y nos hace preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, parece tan obvio para algunos de nosotros como decir, oye, todos estos que vengan, que aparezcan y demás, pues no son. El Señor Jesucristo dijo que sucedería, que vendrían personas que se autoproclamarían el Cristo, dirían que son el ungido, dirán que son el Mesías prometido, pero que no lo son falsos, dijo el Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que iban a engañar a muchos. Muchos serían engañados. Y llama la atención que estos ejemplos que ponemos aquí en pantalla, hermano, todos son hombres que tienen sus seguidores. Algunos miles, unos más que otros. Pero son personas que tienen sus adeptos. Gente que les ha creído que ellos son el Mesías prometido. Ahora, la Escritura nos habla de un hombre y que sin duda el Señor Jesucristo lo refirió en Mateo también capítulo 24 y más adelante en Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo dice que vendrán falsos cristos. Y este hombre yo creo que es conocido entre el cristianismo como el anticristo. Hemos escuchado alguna vez hablar acerca del anticristo. He escuchado hablar de que vendrá un hombre que será el anticristo. Ahora, todos estos falsos cristos que han aparecido no son ni la sombra
de lo que será ese hombre que vendrá en el futuro. No se le parece ni en lo más mínimo con lo que será este hombre que aparecerá en la escena mundial hacia el final de los tiempos. Habrá un hombre que aparecerá y en cierta manera establecerá su reino y gobierno en el mundo. Ahora, de esto nos habla un poquito más la escritura en Tesalonicenses. Pero antes de ir a Tesalonicenses, miren, la palabra anticristo aparece en la Biblia en las cartas de Juan. Fue Juan el que utilizó esta palabra, anticristo. No lo va a encontrar en ninguna otra parte en la Biblia más que en las cartas del apóstol Juan. En las cartas de Juan él habla ahí acerca de anticristo. Ahora, Juan utiliza esta palabra por la preocupación que él tenía de los herejes que se estaban levantando, de la gente que no creía el mensaje de que Jesús era el Mesías y se levantaban en contra de Cristo. Por eso Juan utiliza esta palabra en este sentido, decir anticristo, alguien que está en contra de Cristo. Pero la palabra en el original, en el griego, puede tener estas dos connotaciones, que es estar en contra de o tomar la posición de. Puede significar estos dos. O sea, el anticristo en el griego puede significar alguien que toma la posición de. Que sin duda es como esta referencia de la que da el Señor Jesucristo cuando dice: vendrán pseudos cristos, vendrán falsos cristos, vendrán personas que querrán tomar la posición del ungido, del Mesías prometido, querrán tomar esta posición. Ahora, el anticristo cumple perfectamente con estas dos definiciones de esta palabra, porque en algún momento cuando él surja querrá tomar el lugar del Mesías, pero también durante su tiempo en algún momento se tornará en contra de Dios y hablará en contra de Dios y se proclamará autodios, y ahorita lo veremos detenidamente ya más en la escritura. O sea, en un momento al entrar se va a autoproclamar el ungido, el Mesías, pero después irá en contra del mismo Mesías del que habla la escritura. Cumple con las dos palabras de anticristo. Pero bien, entonces, ¿dónde más nos habla acerca del anticristo? En la carta a los Tesalonicenses el apóstol Pablo habla acerca de esto. Y mire, hermano, en la carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo está aquí hablando de la venida del Señor Jesucristo y dice: hermanos, que nadie nos engañe. Para que esto suceda tiene que haber dos cosas, señala aquí el apóstol Pablo. Va a suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vea cómo lo llama el apóstol Pablo, lo llama como el hombre de pecado. ¿Por qué, hermano? Porque este hombre que aparecerá hacia el final de los tiempos en realidad vendrá a manifestar las obras de Satanás. Vendrá a manifestar las obras de Satanás. Por eso el apóstol Pablo lo llama como el hombre de pecado. Ahora, ha habido como diferentes posturas con respecto al anticristo. Hay algunos que han creído que el anticristo es un ser impersonal. Esto es que es más bien una asociación, se refiere más bien a una agrupación. Y algunos han tratado de identificar el anticristo como el sistema papal. Dicen: no, el anticristo es todo el sistema papal. Cuando surgió la iglesia de la reforma, incluso de la iglesia católica, decían: no, el anticristo es toda esa iglesia reformada. Y otros han dicho: no, el anticristo es el imperio romano. Y han tratado de asignar el anticristo a un ser impersonal, no a una persona como tal. Ahora, ha habido otros que han tratado de identificarlo como una persona, pero algunos lo identifican más como un personaje histórico, como alguien que ya existió. Y algunos dicen: no, pues es que encaja perfectamente en Antíoco Epífanes, que vivió en el siglo II antes de Cristo, un hombre que cometió una abominación en el templo, ofreciendo una marrana en sacrificio, en donde los judíos hacen sacrificios. Cometió una abominación y dice que este encaja perfectamente con el anticristo. Nerón, que persiguió a los judíos y persiguió a la iglesia cristiana en el primer siglo, un hombre sádico, sin lugar a dudas, un hombre diabólico. Y dicen: este encaja perfectamente también con el anticristo. Napoleón, en sus descripciones algunos lo ubican y dicen: bueno, el que quiso unificar toda Europa y establecer también su gobierno, encaja con esta descripción. Hitler, que se levantó en contra del pueblo judío tratando de exterminarlo, un hombre también que prácticamente sin piedad mató a millones de judíos. Y uno lo ubican y dicen: bueno, es que todos estos pudieran encajar en las descripciones del anticristo. Ahora, ¿qué creemos nosotros, hermano? Creemos que será una persona y que aparecerá hacia el final de los tiempos
como la Escritura nos lo dice. Ahora, esta persona, hermano, Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lo que dice Pablo de este hombre de pecado que va a aparecer al final de los tiempos. Dice: este hombre va a crecer al punto tal que se creerá a sí mismo Dios. Ahora, el anticristo no va a surgir en la esfera mundial, hermano, aparecerá así de repente, pero irá creciendo en su liderazgo. ¿Y cómo podemos saber esto? A través de la Escritura. En Daniel nos lo enseña. En cierta manera, él viene impulsado por 10 reyes, 10 reyes que lo impulsan para que él pueda salir hacia adelante y que pueda entrar en esta parte de la esfera mundial. Daniel lo deja claro cuando habla Daniel, incluso acerca de las 70 semanas de Daniel, o Daniel cuando tiene las visiones de las bestias y tiene las visiones de los imperios que van a gobernar el mundo. Cuando llega al último, nos deja ver cómo va a estar en cierta manera en alianza con otros reyes que lo van a promover y lo van a impulsar. Pero a medida que se va estableciendo, hermano, aunque entra con un perfil bajo, parte de lo que lo va a distinguir, y posiblemente por esta razón el pueblo judío lo reconozca como el Mesías, es porque Daniel nos habla que este hombre celebrará un tratado de paz con la nación de Israel. Si nosotros vemos ahorita, ¿no?, prácticamente en el Medio Oriente y lo que es con Israel, ha sido difícil porque Israel se ha mantenido en guerra incluso desde que fue reconocida como nación con los pueblos que lo rodean. Las naciones que están a su alrededor, de hecho, algunos de ellos dicen: no descansaremos hasta que Israel desaparezca de la faz de la tierra. De manera que ahí hay una guerra constante, y parte de lo que se destaca es que este hombre, cuando aparezca, celebrará un tratado de paz con la nación de Israel. Y sin duda, hermano, esto a nivel mundial le dará un impulso, hermano, porque ha habido líderes en el mundo que han tratado de llevar la paz al oriente, de celebrar esta paz entre Israel con las naciones, y que ha sido difícil, no lo han podido hacer. Ahora imagínense cuando este hombre aparece en la esfera política. Cuando este hombre que es capaz, con esta sagacidad que él tiene, de llevar a las naciones a poner una paz, firmar un tratado en el cual puedan reconocer las naciones que quien se levante contra Israel se levanta contra el anticristo prácticamente. De manera que él irá surgiendo poco a poco, se irá levantando poco a poco hasta establecer su reino. Será una persona sin lugar a dudas extremadamente hábil, con una gracia, con una sagacidad, hermano, para poder engañar a la gente. Será hábil en lo político, será hábil en lo militar, va a ser un estratega, va a ser un hombre de guerra. Tan es así que Daniel incluso dice: de los reyes que lo promueven, él se levanta y derriba a 3. De manera que será un hombre que estará en guerra constantemente, pero se irá levantando hasta tratar de establecer su reino en el mundo entero. Será un hombre como no lo ha habido antes en la historia de la humanidad, en cuanto a la maldad que habrá en él y en cuanto a lo que va a hacer. El holocausto de Hitler parecerá cosa de niños con lo que este hombre hará. Será un hombre lleno de maldad, y que habrá un punto en donde él mismo se reconocerá como Dios, dijo el apóstol Pablo en la carta a Tesalónicas. Y luego dice el versículo 5, hermanos, 2 Tesalonicenses 2:5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mira, a mí me llama la atención esto que el apóstol Pablo les pregunta, porque les está diciendo: hermano, ¿no se acuerdan que yo les enseñaba de esto? ¿De qué les estaba enseñando el apóstol Pablo? Les estaba enseñando de estos temas escatológicos. O sea, no solamente les habló de la salvación, del perdón de pecados, de la redención, de la justificación, del vivir en santidad para Dios. No, también entró a este tipo de temas que tienen que ver con los tiempos del fin, para preparar y enseñar a la iglesia, para que estén listas, para que nadie los engañe. Porque es importante conocer de esto, porque incluso reafirma nuestra fe, que Dios ya habló de esto, y a medida que vamos viendo que el tiempo va avanzando, hay cosas, hermano, que a lo mejor antes no se entendían, no se comprendían, pero a medida que el tiempo va avanzando, a lo mejor hay cosas que van quedando un poquito más claras, a lo mejor ya no suenan tan descabelladas.
Miren, en Apocalipsis capítulo 13, cuando habla acerca del falso profeta y de la bestia, el anticristo, que va a aparecer este hombre que va a gobernar el mundo, hablan de que va a levantar una estatua de la bestia. Y ahí en Apocalipsis dice que se le infundirá aliento, de manera que tendrá en cierta forma vida. Y esto antes era difícil y algunos decían, bueno, tendrá una posesión demoníaca, será algo así. Pero ahora, yo creo que de hace un año o 2 años atrás, lo que se está viendo en el mundo con todo esto de la inteligencia artificial, algunos están asustados con el tema de la inteligencia artificial, hermano, por lo que puede hacer. Ahora, creer que una imagen pueda tener en cierta manera esta vida, o esta parte de tener la capacidad de controlar y gobernar, ya no suena tan descabellado. Y ve uno las cosas que están pasando y dice uno, sin duda cada vez estamos más cerca de llegar al tiempo del fin, y que las cosas de las que habló el Señor Jesucristo comiencen a suceder. Mire, hermano, continúo. Versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Dice el apóstol Pablo, dice, se va a manifestar, solo que ahorita no se puede manifestar. Ahorita no puede manifestarse todavía. Ya está operando el espíritu de iniquidad en el mundo, pero este hombre que vendrá, que aparecerá en el mundo como un gobernante mundial, como un hombre sagaz políticamente, como un hombre que será un artífice en la guerra, como un hombre que también inclinará el mundo hacia esta parte de la adoración satánica. Este hombre va a aparecer, dijo el apóstol Pablo, pero hay algo que lo retiene. No puede aparecer todavía, no puede manifestarse todavía, porque hay algo que lo está deteniendo. Hasta que eso sea quitado, entonces podrá manifestarse. Y no voy a adentrarme el día de hoy en este tema, ¿no? Pero ya hemos hablado en ocasiones anteriores acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y de cómo en esta parte algunos creen, incluso nosotros como iglesia creemos, que justo esta parte de la manifestación, lo que está deteniendo la manifestación es aún el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Es el Espíritu Santo que está obrando a través de la iglesia. Es el Espíritu Santo que está trabajando a través de la iglesia, que esto aún detiene que el inicuo se manifieste. Pero la iglesia, nosotros creemos que un día será arrebatada. Iremos a la presencia del Señor, y cuando esto suceda, entonces ya no habrá nada que detenga a este hombre para hacer su manifestación en el mundo. De momento, dijo el apóstol Pablo, no puede manifestarse porque algo lo está deteniendo. Ahora, solo entre paréntesis, hermano, un error que a veces se comete es, dice uno, bueno, es que el Espíritu Santo va a ser quitado del mundo. Y lo he enseñado en la clase de Apocalipsis y Daniel, es decir que va a ser quitado del mundo, pues es como decir que no es Dios, porque los atributos de Dios es su omnipresencia, son atributos que solo Dios tiene, atributos que nadie más tiene. Dios, entre sus atributos, su omnisciencia, su omnipresencia. Entonces Él está en todo lugar, no es como que ya no va a estar. Él estaba antes del Pentecostés, solo que está en operación ahora después del Pentecostés, en este tiempo de la gracia, en esta parte de la manifestación de la iglesia. Seguirá en el mundo. Habrá gente que se va a convertir durante el tiempo de la tribulación, sí. Y la Escritura nos enseña que el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Solo que ya no estará operando como opera en este tiempo a través de la iglesia. Hay algo que lo detiene, dijo el apóstol Pablo. No se puede manifestar este inicuo, pero se va a manifestar. Va a haber un tiempo. ¿Cuándo se va a manifestar, hermano? Pues cuando la iglesia sea arrebatada, cuando ya no estemos aquí. Y entonces alguno dirá, bueno, pastor, pues si ya no vamos a estar aquí, ¿para qué vemos acerca de ese hombre? Pues por los que se queden, hermano, por lo menos para que sepan. Y no solo por los que se queden, hermano, por todo, que necesitamos saber acerca de lo que viene, para que nadie nos engañe, que nadie nos diga. El Señor Jesucristo ya habló acerca de eso. Pero también, si alguien ha cerrado su corazón y si alguien se queda cuando el Señor venga, sepa lo que va a acontecer hacia el final de los tiempos. Porque de que va a suceder, va a suceder. Mire, hablar de un orden mundial hace un siglo a lo mejor era algo complicado, pero hoy ya es una palabra que se usa en las esferas del poder. Entre los presidentes del mundo, entre la gente que controla y gobierna en el mundo, hablar de un nuevo orden mundial ya es una palabra común entre ellos, porque están buscando la manera de establecer un nuevo orden mundial.
Y todo esto es esta preparación hacia este hombre que va a aparecer, que cuando aparezca tomará esta parte de decir: es el Mesías, es el que estábamos esperando. Creerán los judíos y en el mundo muchos lo reconocerán y dirán: Él es el Cristo, Él debe de ser. ¿Quién más? No hay otro, debe de ser Él. A muchos engañará. Versículo 8 y 9, mi hermano. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este hombre que va a ser un hombre que tendrá una gracia. Mira, uno dice: ¿cómo es que Hitler podía convencer a tanta gente a través de su discurso? Dicen: es que estudió oratoria, se preparó y demás. Este hombre que aparecerá al final de los tiempos tendrá una forma de hablar que convencerá a la humanidad. Hablará como ningún otro. Y no solo eso, tendrá un poder, dice la escritura aquí, para hacer milagros y señales, prodigios. O sea, este hombre va a aparecer en el mundo y se presentará como justo ese, el Cristo que estaban esperando, el ungido, el Mesías. O sea, irá poco a poco destapándose en esta maldad con la que viene, pero en un principio entrará firmando un tratado de paz con Israel, que después al tiempo lo romperá y tratará de aniquilar a la nación de Israel. Pero en un principio entra como el que estaban esperando. Ahí está, vendrá haciendo milagros, vendrá haciendo señales y muchos serán engañados. Es que la gente va a verlo que está sanando a los enfermos, la gente va a verlo haciendo cosas que nadie más hace. Mira estos hombres que le presentaba aquí, que se han autoproclamado Cristo. No se ven ellos las señales que se van a ver en el anticristo. No se ven en ellos las señales que se van a ver en ese hombre. De hecho, se cree que más o menos a la mitad de la última semana, este hombre, dice Apocalipsis, que va a recibir una herida de muerte y que va a sanar de esta herida de muerte. Unos teólogos creen que algo que va a suceder, en este caso con el anticristo, es que de esa herida de muerte que él va a recibir, va a fallecer y va a resucitar. Mira, el diablo es un imitador y siempre trata de imitar lo que el Señor o lo que Dios hace, aún hasta en eso. Pero ahora vea esto: un líder con esa sagacidad para hablar, con esos milagros, con esas señales y con esta parte de evidencia de decir: oye, murió y resucitó, Él es. ¿Quién más? Hasta tomarán la escritura y tratarán de encajarla con él, con diciendo: sí, acá hablaba de que iba a morir y que se iba a levantar. Él es, él debe de ser. En todo el mundo lo va a ver y esto le dará aún más el poder, al punto tal que se va a autoproclamar Dios. Se sentará en el templo reconociéndose como Dios. Pedirá que le adoren como si él fuera un Dios. Esto es lo que nos enseña la escritura, de manera que muchos van a ser engañados y él operará con todo el poder satánico. Por eso lo digo, un hombre con la maldad como la tendrá ese hombre no lo ha habido en la tierra. Aunque Nerón fue un hombre malvado y un hombre diabólico, hermano, lo que hizo Nerón no será nada comparado a lo que era el anticristo. Porque vendrá una persecución ante todo aquel que crea en Jesús, porque irá en pos de todos aquellos que no lo reconozcan a él como Dios. Porque se levantará contra aquellos que no estén dispuestos a rendirle adoración. Lo que este hombre perverso, lleno de maldad, hará es algo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Se levantará con un poder satánico, engañando a muchos. Y quiero cerrar con esta parte, hermano, porque aún en todo esto que va a suceder al final del tiempo, uno puede pensar: bueno, si va a obrar, si va a operar, ¿y dónde queda Dios? Dios sigue siempre en control. Fíjese lo que dice el versículo 11, dijo el apóstol Pablo, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, dijo el apóstol Pablo,
en el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice aquí el apóstol Pablo, incluso Dios permitirá que tenga un poder engañoso para que la gente pueda ser engañada. Esto es, y aquí dice Pablo, todos aquellos que rechazaron la verdad. En cierta manera es como que Dios dice, porque se negaron a escuchar del mensaje. Es como si Dios los entregara para que cayeran redonditos ante todo lo que hará este hombre, para que le crean y lo vean como que Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es Dios, Él debe de ser. Dios en cierta manera lo permitirá. O sea, no es como que esto es ajeno, Dios sigue estando en control. Y cierro con esta idea, hermano. Miren, en Apocalipsis capítulo 6, desde el 5 habla de esta parte de los sellos y el libro, y que Juan pregunta, bueno, y que le preguntan a Juan, ¿y quién es digno de abrir los sellos? Y Juan llora porque no hay nadie. Y se le acerca a alguien y le dice, Juan, el cordero que fue inmolado es digno de desatar los sellos. Y a partir del capítulo 6 empiezan los sellos que uno ve en el Apocalipsis, que son los juicios de Dios sobre la tierra. Son juicios de Dios sobre la tierra. Y cierro con este tema. Usted ve los sellos en Apocalipsis 6 y ve las cosas que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, como aquí. Lo primero que dice el Señor Jesucristo, vendrán falsos cristos, y después aquí continúa con guerra, con hambre. Uno ve lo que el Señor Jesucristo cita en Mateo capítulo 24 y ve Apocalipsis capítulo 6 y prácticamente es lo mismo. O sea, el Señor Jesucristo no habló acá como sellos, pero Juan nos habló de esto más detenidamente, lo que iba a suceder. Y en el primer sello que aparece en el libro de Apocalipsis es este que viene montado en un caballo blanco. Este que viene, que se le da poder para que tenga victoria. Este al que se identifica como los teólogos como el anticristo, o este que viene con esta falsa paz para introducir en el mundo. Fíjese, ese es el primer sello que aparece en el libro de Apocalipsis. Ahora, a lo que yo voy con esto es, hermano, mire, quien desata los sellos son estos juicios de Dios sobre la tierra. En cierta manera, Dios permitirá que este hombre aparezca, porque es parte del trato que Dios tiene hacia la humanidad para el final de los tiempos. El último esfuerzo es Dios tratando de recuperar lo que a Él le pertenece, y Él vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. Pero es en esta última parte del trato de Dios hacia la humanidad, donde la humanidad escuchará el mensaje y Dios les dará otra oportunidad. Pero aún Dios permitirá que aparezca este hombre que tiene un poder, y que muchos serán engañados. Muchos serán engañados. Pero Dios sigue estando en control. Segunda Tesalonicenses 2:8, y aquí con esto termino. Entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Aparecerá este falso Cristo, que implementará o tratará de implementar su gobierno en el mundo hacia el final de los tiempos. Pero dice Pablo ahí en Tesalonicenses, pero tiene un límite. O sea, este hombre trata, donde le digo, Satanás es un imitador, y él trata de imitar lo que va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre que estará tratando de implementar su reino aquí en la tierra, tiene un límite, tiene un tiempo. ¿Y dónde termina su tiempo? Aquí lo dice el apóstol Pablo, en la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo aparezca, ni siquiera habrá necesidad de un forcejeo. Su sola palabra, dice, y el resplendor de su venida le pondrá fin a aquel hombre. Y lo he dicho en ocasiones anteriores, hermano, y lo reitero una vez más. El error que cometemos como cristianos es querer poner a Satanás al nivel de Dios. No se equivoque. Satanás es una criatura. Dios no es creación. No está al mismo nivel. Por eso el tiro con Satanás a lo largo de la Biblia ha sido con Gabriel. ¿Con quién peleó por el cuerpo de Moisés? Con Gabriel. ¿Con quién va a pelear en Apocalipsis, en la guerra que habla que sucede en el cielo? Con Gabriel. Con el Señor, hermano, no hay tiro.
Solo es suficiente que el Señor abra su boca y pondrá fin al reino de aquel hombre. Es cierto que Satanás tiene poder y es cierto que Dios hasta cierto punto le permite cierto poder a través del cual engaña a mucha gente, pero tiene un poder limitado. Solo nuestro Dios es todopoderoso. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Algunos se asustan y dicen: no, yo no quiero hablar de la bestia y de la marca de la bestia y de lo que va a pasar y de la persecución que va a haber, hermano. Pues sepa y conozca, hermano, porque si usted se queda a eso, se va a enfrentar. Tenemos que estar preparados para cuando el Señor viene por su iglesia. Pero hablar del arrebatamiento, ese será otro tema y otro día. Ahorita vamos a seguir hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, que es lo que el Señor está hablando. ¿Qué va a suceder antes de que Él venga a establecer su reino a esta tierra? Cierra sus ojos ahí en su lugar, hermano. Permítame hacer una oración. Dios, te doy gracias, mi Señor, en esta hora por lo bueno que tú eres. Sé que a veces es difícil, Dios, hablar de estos temas. En algunos puede despertar interés, otros a lo mejor pudiéramos considerar que no es tan relevante. Pero vemos como el apóstol Pablo lo hacía, no se detenía para hablar acerca de estos temas. Y animaba a la iglesia para estar preparados en estos temas, para no ser engañados. Porque cuánta gente ha sido engañada por no conocer la verdad. Cuánta gente ha sido engañada por no saber lo que tu palabra dice y lo que tú nos enseñas a través de ella. Por eso, Dios, abre nuestro entendimiento. Permítenos, Dios, conocer cada día más y despierte en nosotros este hambre por ir y escudriñar tu palabra, la escritura, para conocer la verdad, saber lo que viene y conocer acerca del final de los tiempos. Dios, sin lugar a dudas, debe reafirmar nuestra fe. Debe reafirmar nuestra fe, sabiendo lo que va a suceder. Y hay cosas que a lo mejor siglos atrás sonaban descabelladas en la escritura, pero hoy, cómo vemos cómo ha avanzado la ciencia, cómo va avanzando el mundo, cómo vemos cómo el mundo se comporta, Dios, y vemos cómo en el mundo claman por un gobernante mundial, vemos cómo todo se está preparando hacia allá, y sin lugar a dudas esto, Dios, nos deja ver que cada día estamos cerca. Que aunque no sabemos el día ni la hora, podemos decir que hoy estamos más cerca que ayer. Y cada día que pasa estamos más cerca de ver tu rostro, de ir contigo. Cada día estamos más cerca. Señor, hermoso es poder ver tu palabra y lo que tú nos hablas en ella. Abre nuestro entendimiento, permítenos comprender, Señor Dios, cada día más, para no ser engañados. Ahora, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Señor, y te lo pedimos, Dios. Amén.